Olá outra vez, aqui Leandro. Esse es el ejercicio número 2, donde yo voy a presentar un método de ajuste de curva, un ajuste lineal de curva utilizando el método de mínimos cuadrados. Antes de empezar, yo quiero decir que el programa que yo hice durante el examen es este que estoy presentando aquí. Yo no cambié, yo envié a Alejandra, después ustedes pueden mirar, porque ustedes ya saben que yo estoy enviando un poco después del momento ideal del examen. Eso sí, bueno. Empezamos entonces. Aquí entonces el método de mínimos cuadrados, yo tenía este texto aquí, no hay mucho como... espero, antes de pasar este texto, vamos ver el programa y básicamente qué queremos hacer. El programa como yo hice está aquí y tal vez yo voy a modificar un poco aquí durante el curso. El programa aquí una introducción, yo importo NumPy y Matplotlib y me gusta presentar las cosas así como dejar la parte del usuario primero en el programa y separar la parte que no es mucho para cambiar, es la parte computacional total. Entonces aquí abajo no es para el programador cambiar mucho, es para cambiar aquí los pasos aquí como están. Bueno, para primeramente vamos a crear los puntos, porque o podríamos leer de una tabela, pero podemos crear los puntos para este programa para después hacer el ajuste en los puntos creados, en supuestamente una recta. Vamos a crear 15 puntos entre los x 0 y 4, distribuidos en x y y entre 0 y 4, de acuerdo con una ecuación de recta de este tipo. La ecuación es y, a más bx, así, una ecuación de recta. O sea, los parámetros a y b son estos. Y aquí unos parámetros para crear los errores, que son básicamente un error gaussiano del tipo variando entre 0, una gaussiana distribuido con un error sigma de 0,1 de delta, bueno, que sea. Aquí está. La función entonces de la recta está aquí definida, una función que recibe los a y b que yo defino y el punto x va a retornar para mí el y que sería de la recta. Aquí está. Aquí está la función que calcula los mínimos cuadrados. Déjame solo mirar aquí. Bueno, okay. La función de los mínimos cuadrados, que yo voy a hablar puedo hablar después. Entonces vamos a empezar aquí. Como yo... bueno, voy a poner una interrupción aquí un poquito para hacer paso a paso. Entonces import, disculpa, import sys y sys.exit. Este aquí nos va a parar el programa aquí. ¿Por qué yo hago esto? Bueno, vamos a ver qué ocurre. No fue nada. ¿Qué fue? Sí, claro. Porque aquí, un rapidito. Aquí está. Esto aquí fue lo que yo creé en inicio. Esta recta roja es la recta correcta, ¿sí? Supuestamente el real, que es con estos valores de a y b, crean esta recta que está aquí. Estos puntos azules son los puntos que yo creé basados en esta recta con un poquito de error, que yo lo esparré aquí. Y ahora yo voy a aplicar un método de mínimos cuadrados para este problema. Entonces para esto yo pongo aquí falso, como yo había escrito, y voy a correr ahora el programa sin esto hasta el final, al final. Y vamos a correr aquí y ver lo que ocurre. Ahora tenemos la misma recta roja y los puntos ahora cambiaron porque ellos son aleatorios, pero la recta verde es el ajuste hecho con o sea, la recta verde es una buena aproximación de la roja, que es la real, la verdad, ¿sí? Con estos puntos que supuestamente los medimos, son medidas, ¿sí? Donde queremos ajustar una recta, conociendo un modelo de recta, ¿sí? Ya. O sea, esto es la idea del ajuste lineal utilizando mínimos cuadrados. ¿Qué son mínimos cuadrados? Básicamente es distancia al cuadrado. Vamos a minimizar la suma de las distancias al cuadrado de cada uno de esos puntos. Voy a correr otra vez aquí porque lo perdí. Cada uno de esos puntos tiene distancias en relación a su verdadero... esa recta verde es la que minimiza las distancias al cuadrado de estos puntos. La suma de los cuadrados de las distancias de estos puntos. Y ella debe ser una buena aproximación de esta recta que es la real utilizada para crear estos puntos. La fluctuación viene de la estadística de pocos puntos aquí. Entonces vamos a ver qué ocurre. Para hacer esto es un poco complicado y quiero correr aquí. El texto está aquí. De alguna forma, si yo tuviera más tiempo para dar la clase, sería así. Tenemos los puntos, vamos a calcular esa distancia al cuadrado como aparece aquí.
Derivada igual a zero, que vamos encontrar o mínimo da suma das distâncias ao quadrado e vamos resolver uma equação de tipo matriz aqui, como aparece. Um detalhe é que em meu programa eu chamei os coeficientes de A más bx, A más bx, pero aqui neste documento está ax más b, ou seja, só o reverso. Pero se entende que basicamente as equações que eu tenho que resolver e estão aqui são esta aqui. B é igual a esta coisa, esta linha desta equação matricial aqui, e A é esta outra linha que aparece aqui. Esta suma e isto aqui é o determinante, não? No, entiende, sí, es un sí, el determinante de esto aquí con esto aquí arriba. Bueno, entiendes aquí. No puedo explicar ahora, pero estas ecuaciones están implementadas en el programa ahora aquí, en la función definida como least squares fit. Recibe los puntos x y y, calcula el tanto de puntos que tiene x, o sea, el tamaño del vector x, o sea, tenemos los puntos x, tenemos los y también, cualquier uno sirve. E aqui calculamos as sumas necessárias que aparecem na equação. A suma de los x, a suma de los x ao quadrado, a suma de los y e a suma de los x y que aparecem aqui. E depois aparecem as fórmulas para o b e o a, como estão ali apresentadas. E me retorna o a e b. En este programa não calculamos os errores que é possível calcular. É bastante sencillo, como o tempo pedia. Pero aqui retorna para mim os valores a e b. E então, com isso, eu posso obter o a b fitados da reta obtenida. Poderia parar aqui, pero vamos ver como eu hice então o programa no tempo aqui. Eu então creo mis pontos que eu não os tenho. Aqui estão 15 pontos entre 0 e 4. Eu defini assim. Aqui posso criar qualquer reta. Vamos criar uma reta que sale de 1, pero agora uma reta que cai, negativa. Assim. E essa é minha reta que vai criar. E aqui eu creo os pontos. Aqui abaixo creo os pontos. Primeiro creo pontos igualmente passados em x. Como vocês veem aqui. Entre 0 e 4 e o número 15 de pontos que eu criei. Aí eu creo os pontos reais, y, que calculo um vetor y real que é obtenido por cada valor de esse x em la reta, ou seja, calculo que o valor real em la reta que está aqui e vou llenando este y calculo os pontos de la reta real que passa allá, la reta roja. Depois calculo os pontos medidos, que são el y, que supuestamente é uma tabla que leemos. Calculo os errores utilizando números aleatórios em uma distribuição normal. Aqui está NumPy random normal entre 0 e aquela distribuição. E aí eu sumo a cada um desses pontos aí um erro para variá-los um pouco e creo aqui os y. Agora eu ploto os x e y, pontos espaçados, assim como eu os mostrei antes, e meu tempo está caindo. Mostrei antes, e em rojo eu pago um plot, que é diferente de um scatter, que é a linha reta. E aqui los mostro como vocês veem aqui primeiro. Agora barrando, porque eu puse um coeficiente negativo. ¿Sí? E depois, agora desculpa que eu tenho que apertar aqui falso para continuar. Falso. Depois explicaria. E então, depois que eu calculei todo isso, eu vou fitar com os pontos. Aí eu chamo minha função least squares, x e y. Aqui está a mágica toda. E o a, b fitados vuelven del fit. E agora com este a e b fitados, eu vou imprimir na pantalla, vocês lo vieram, e criar aqui os gráficos e plotar outra reta, que é a reta verde, que aparece aqui, e aqui está, todo. Tanto a reta verde como a aproximada, a real, aqui os coeficientes que eu obteni, que são buenas aproximações de los reales, que a é 0,1, eu puse 0,14 aqui, e o outro menos 0,45, menos 0,44. Sim? Ok.